la enseñanza de hoy. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de los niveles de intensidad, podríamos decir, ¿verdad? De los niveles de la oración o de la intensidad de la oración. Hoy vamos a hablar de los elementos de la oración. Dice la palabra del Señor en San Lucas, del verso 1 al 4 del capítulo 11, aconteció que todos leamos, que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Oremos, Señor Jesús, Padre amado, Padre celestial, gracias te damos, Rey eterno, por tu bendición de poder escuchar tu palabra, de poderla enseñar en este día. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos edifiques, que nos ayudes, Señor, a guardarla y ponerla por obra, Padre Santo, y que esta palabra, Señor, que será transmitida en esta mañana, Señor, tenga un efecto poderoso, un efecto especial en nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Démosle una alabanza al Señor. Aleluya. Tomen asiento, amados hermanos. Bueno, estábamos hablando entonces, hemos venido hablando de la oración. Hoy hablaremos de los elementos de la oración y en una semana también hablaremos acerca de la oración, sobre la oración de intercesión. Y luego concluiremos esta serie hablando de la oración en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Porque necesitamos ejercitarnos, necesitamos crecer en la oración, porque cuando somos personas que aman la oración, que se deleitan en la oración, entonces seremos personas que habrán desarrollado una hermosa relación, una alta relación con el Señor, una bonita comunión con nuestro Dios. Entonces, cuando al Señor le preguntaron o le pidieron, enséñanos a orar, el Señor entonces dejó esta oración que es como una ruta con unas escalas, con unas paradas, más que dejar una oración para que se repita literalmente como está ahí y que se repita una y otra vez. El Señor lo que nos dejó fue allí un bosquejo, un mapa conceptual, donde vamos analizando cada uno de estos conceptos y vamos haciendo como unos stops y meditamos allí en la oración y damos gracias y tenemos esa conversación con nuestro Dios sin prisas. Uno puede empezar la oración, esta oración del Padre Nuestro, y puede durar días para llegar al final. A mí ya me ha pasado que yo empiezo paso por paso y hay días que vuelvo y empiezo porque no llego allá al final. Pero sí está uno orando, esos pasos tenerlos muy en cuenta, es muy importante. Y poder desarrollar y crecer en esto de la oración. Entonces, yo quiero usar esta escalera para que nos sirva de manera de pedagogía y poder que se nos quede en el corazón la enseñanza. Entonces, el Padre Nuestro empieza, el que está orando el Padre Nuestro empieza en una posición. Claro, si yo me subo aquí, no sé, yo creo que voy a pedirle, se nos fueron los adolescentes. Bueno, no sé si me pueden llamar un momentico. Manuel, ven Manuel, ven. Yo te sostengo la escalera aquí.
Amén. Aquí hay unos escalones. Te vas a subir hasta aquí, hasta el último escalón. ¿Vale? Bueno. Tiene 7 escalones la escalera. Bueno, entonces el hermano va a subir ahí. Cuando él está ahí, empieza la oración del Padre Nuestro, entonces empieza en una posición muy alta, ¿verdad? Y esa posición alta es la posición de hijo, porque está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, está reconociendo, está asimilando que es hijo de Dios. Luego, porque uno empieza ahí, en esa posición, pero esa oración nos lleva, cada paso nos lleva a ir escalando o más bien descendiendo en esa escala o en esa posición. Entonces ya ahora la segunda frase es, que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces ya baja un escalón y ahora ya no es hijo, sino que ahora es un adorador. Amén. Ahora ya no tiene la posición de hijo, sino de uno que está adorando a Dios. Y ahí entonces, en esa posición, también tiene un tiempo determinado para reconocer el nombre del Señor, la grandeza de lo que es Él y reconocer y darle a Él esa exaltación, ese reconocimiento, un corazón agradecido. Uno tiene que llegar a la oración, a empezar la oración con un corazón agradecido y reconociendo su señorío sobre nosotros. Y ya entonces la siguiente frase es, venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Entonces ya baja un escalón y ya ahora ya no es adorador, sino que ahora es un súbdito, porque estamos hablando de un reino y si hay un reino, evidentemente que habrá un rey y si hay un rey es porque ese rey tiene unos súbditos, unos vasallos, aquellos que dependen de ese rey, que están en la esfera de ese reino, pertenecen a ese reino, son ciudadanos de ese reino, tienen la cultura de ese reino, viven bajo las normas, los principios de ese reino y se sujetan también a las leyes de ese reino. Venga a nosotros tu reino, estamos hablando de súbdito. Luego entonces dice, hágase tu voluntad, amén. Entonces aquí ya nos está hablando de un esclavo, puedes bajar. Aquí ya nos está hablando de un siervo, amén. Y este ya no es solamente un súbdito que está allí en el reino, sino que ahora es uno que le sirve a ese rey. Entonces sigue que va bajando, va el nivel ya de hijo, ahora ya no es hijo, sino que ya va su condición y ahora va descendiendo y ahora es un esclavo y le está diciendo al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Yo obedezco lo que tú ordenas. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos me van siguiendo hasta ahí? Es que a nosotros nos enseñaron que la oración del Padre Nuestro había que repetirla y entonces nos arrodillábamos y era a repetir, pero muchas veces no asimilamos, solamente rezábamos, ¿verdad? Ahora entonces ya en esta condición de esclavo, sigue diciendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y entonces bajamos ahora a uno que está dependiendo como al punto de ser alguien que suplica, como una persona indigente. No tengo ahora ya, dame Señor el pan. Amén. Y ya entonces se ha humillado ya como ya la condición cada vez va descendiendo porque reconozco que de ti, Señor, es de quien yo recibo la provisión
para mi necesidad. Señor, solo tú puedes intervenir y ayudarme en estas circunstancias. Amén. Y entonces uno se va humillando porque es que ya uno dice, ya reconozco que todos los demás, los medios ya se han agotado y Señor, aquí es donde solo tu mano poderosa me podrá ayudar. Como que voy descendiendo y llego allá como allá al pozo de la desesperación y clamo a Dios por su ayuda. Y luego entonces sigue diciendo, perdona, ¿verdad? Perdona nuestras deudas. Entonces ahora ya es alguien que necesita perdón y que necesita reconciliarse y necesita restauración. Uno se sigue humillando a Dios. No nos dejes caer en tentación. Amén. El último escalón, el antepenúltimo o el penúltimo escalón. No nos dejes caer en tentación. Entonces aquí ya está hablando como de una dependencia, ya no física o material, sino espiritual. Y líbranos ahí al suelo. Y eso es para uno, cuando uno ora, hermano, y llevar esa secuencia en la oración, es para uno terminar humillado ahí a los pies del Señor, reconociendo que todo depende de Él y que todo es por Él y para Él. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Y entonces hemos hablado como de esos pasos de la oración. Y entonces ahora esa es la posición nuestra. Pero la posición de Dios, entonces empecemos con esta, reconociendo que Él es el Padre. Amén. Y esto es muy hermoso y por eso he querido hacerlo de esa manera, para que usted valore esa oración modelo que el Señor nos dejó. Porque a veces llegamos a orar y llegamos con la mente nublada, agitada, y no tenemos como un orden en la oración. Y llegamos a veces incluso con una conciencia que nos acusa y como que yo, ni cómo voy a orar, cómo llego ante el Señor. Y Señor, perdóneme porque he ofendido y he pecado. Pero todavía el corazón no está muy preparado en ese momento para uno quebrantarse y entender y recibir, porque es que cuando uno pide perdón, también tiene que estar preparado para recibirlo. Y si uno empieza considerando que necesita el perdón primeramente, entonces todavía no está el corazón no está. Si el Señor nos dejó este camino, nos dejó estos pasos, es porque está cargado de razones. Amén. Entonces, sí, espere, ya ahora llega el momento de pedir perdón. Claro que ahí está ese elemento, pero el orden es empezar reconociendo, dando gracias, porque Señor, yo soy tu hijo. Amén. Vengo ante ti como tu hijo y tú eres mi padre. Yo no sé si aquí en esta mañana haya alguien que haya sido adoptado o que tenga algún hijo adoptado. Pero por los testimonios o lo que de pronto uno alcanza a visualizar en los casos de adopciones, sobre todo cuando son este tipo de adopciones donde se hacen trámites para poder legalizar esa adopción. Entonces eso tiene un proceso. Sí, cuando se tiene un hijo propio, hay un tiempo de gestación, hay un embarazo y hay unos dolores de parto y hay un nacimiento. Pero también cuando se quiere, se busca un hijo en adopción, también hay un proceso y muchas veces es un proceso largo y emocionalmente un proceso doloroso. Sin embargo, cuando tenemos hijos, yo hago la comparación, el análisis, y creo que el que tiene hijos por naturaleza ama a sus hijos.
Sí, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. Yo no sé si usted tiene que esforzarse para amar a sus hijos, pero yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. Es algo natural, ¿no? Está ahí dentro de ese instinto o maternal o paternal que fluye el amor hacia ellos, porque al fin y al cabo, como dicen, la sangre tira y llevan nuestra sangre por sus venas y cantidades de elementos que ellos han recibido en esa herencia genética, y entonces uno los ve y ve ese aspecto físico y ve qué lindo, qué parecido el abuelo a la abuela, y nos trae recuerdos y mire esos gestos que hace y de dónde los sacó, si es que no conoce a tal familiar, pero mire que habla igual o tiene el mismo tono de voz o la de los mismos gestos, y ve uno cosas en ellos, y es tan natural amar a los hijos que han nacido en el seno del hogar, pero amar a un hijo que es adoptado, eso requiere seguramente un plus, es una decisión. Una persona que ama a otro ser que no lo conoce de nada, que fue y lo buscó allá en algún lugar donde estaba vulnerable, desprotegido, necesitado, y de allá por amor, por misericordia, por que se enterneció, porque hay un vacío tal vez en el hogar, lo trae y decide amarlo. Amén. Entonces no es un amor que nace naturalmente, sino que es un amor que sí, que es una decisión. Entonces, ¿cuál de los dos amores vale más? Yo creo que debe de sentirse muy privilegiado aquel que es adoptado, porque es un amor que es una decisión. Debe de sentirse privilegiado. Una persona adoptada me amó sin deberme nada y sin esperar nada a cambio, y me ama y me cuida como si fuera propio. Eso es un privilegio. Y así es como usted y yo debemos de sentirnos con Dios, porque usted y yo no somos hijos engendrados de Dios. Amén. Sí, la Biblia nos habla que somos engendrados por la palabra de Dios, pero también la Biblia nos dice que somos adoptados, somos hijos de Dios porque Dios nos adoptó. Por lo tanto, cuando estamos aquí en esta posición, debemos decir Padre, amén. Y cuando la Biblia dice en el hebreo Padre es Abba, Padre, amén. Y Abba significa papacito. Es decir, Abba es una palabra como la que dicen, las primeras palabras que puede expresar un recién nacido, cuando ya empiezan a identificar a sus padres, y cuando el recién nacido, entonces con sus primeras palabritas, y cuando el recién nacido está diciendo es papaíto o papacito, es decir, más que la expresión es la ternura, amén, lo que evoca esta palabra. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos de sentirnos muy privilegiados y reconocer que Él, el Rey del universo, el dueño de toda la creación, por su propia voluntad, nos ha adoptado como hijos y nos ama como lo más preciado de su creación. Qué privilegio. Alabanzas al Señor. Y entonces el segundo elemento que encontramos aquí es el nombre. Amén. Y la palabra del Señor entonces dice, santificado sea tu nombre. El nombre del Señor para nosotros debe significar, por lo tanto, es decir, debemos conocerlo, pero no solamente el vocablo, el nombre de Jesús. La Biblia dice que el nombre de Dios es Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Ese es el nombre revelado de Dios. Sí, allá en la antigüedad, como conocido como Jehová, amén.
pero ese era el nombre que Dios usó allá en esa dispensación y así se dio a conocer, como otros nombres que usó como Elohim, como Adonai, amén, diferentes epítetos que evocaban alguna situación que habían vivido y lo conocían a Dios como el Dios que sanaba, como el Dios que daba o el Dios que le daba la victoria y que peleaba sus batallas y el Dios grande, invencible, el todopoderoso, en fin. Dios se dio a conocer de diferentes maneras y fue conocido en su momento como, como Jehová, amén. Pero allá los profetas hablaban de que un día, él que hablaba, él se haría presente. Así dice Isaías, ¿verdad? Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día. Está hablando de futuro, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Amén. Y entonces, allá nos dice también Isaías, porque un niño nos ha sido dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero quedó allí como la incógnita y el anhelo del pueblo por conocer el nombre de Dios. Pero él dijo que llegado el momento, él daría a conocer su nombre. Y cuando entonces ahora nace allí, y cuando es el momento del que el ángel visita a María ya para el momento del nacimiento, el ángel le dijo a María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Amén. Entonces el nombre de Jesús encierra. Por eso cuando usted y yo invocamos el nombre del Señor, no podemos invocarlo vanamente. Que se me cayó, ay, poder, no, hermanos. Poder en Jesús porque se le cayó el bolígrafo. No, uno tiene que invocar el nombre del Señor y cuando lo invoca es porque uno está realmente invocando su presencia, su ayuda. Amén. El nombre de Jesús encierra todo lo que es Dios, todos sus atributos, su señorío, su majestad, su poder, su presencia, su gracia, su amor. Cuando nosotros lo invocamos, invocamos la presencia completa de nuestro Dios. Aleluya. Por lo tanto, debemos ser primeramente personas que reverencian, que aman ese nombre, amén, y que también lo invocan con autoridad. Gloria al Señor Jesucristo. Y luego entonces sigue diciendo, y el tercer elemento que introduce aquí la oración es el reino, amén, donde dijimos que ahora entonces nosotros éramos súbditos, pero aquí entonces está hablando del elemento del reino. Cuando entonces hablamos del reino, entonces uno va orando y uno puede pasarse un tiempo dando gracias a Dios por ser nuestro Padre y adorándole a Él allí cuando invocamos su nombre, amén. Y tenemos un tiempo de adoración, pero una oración, esa adoración es una adoración que, por eso dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Esa oración empieza y esa adoración sale de lo más profundo del corazón, donde no es solamente balbucear santo, 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 santo y a veces como que se dice de manera mecánica. Nuestra oración no es una oración mecánica, es una oración que sale del corazón, donde no tenemos prisa por terminar, donde es hablar con el Señor y tener ese momento de reconocimiento. Señor, venga a nosotros tu reino. Es que estamos hablando de una atmósfera, porque ya eso es lo que es el reino de Dios. Allá la Escritura nos habla que cuando vino Juan el Bautista les predicaba a la gente y les decía, arrepiéntese porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. Pero cuando estaba el Señor Jesús aquí en la tierra, entonces por allá hubo un momento donde el Señor echó fuera un demonio y la gente entonces empezó a criticar y a decir
que él echaba demonios por Belcebú, pero el Señor Jesucristo les dijo que si él lo echaba por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Si por el dedo de Belcebú, por el dedo de Dios. La gente se quedó callada. Entonces el Señor les dice que, bueno, habla un momento allí sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero el Señor dice, y si echo los demonios por el dedo de Dios, el reino de Dios está en medio nuestro. Amén. El reino de Dios ya está aquí. Y cuando el Señor, evidentemente vemos en la palabra del Señor que el hombre fuerte y armado gobierna y está allí en paz todo lo que posee, dice la Escritura, pero viene uno más fuerte que él y lo ata y lo vence, entonces ahora reparte todo el botín. Y ahora encontramos allá que las tinieblas gobernaban y el mundo estaba bajo el poder del maligno totalmente, pero cuando llega el reino de la luz, el reino de su amado Hijo Jesús, las tinieblas tienen que empezar y hay un choque allí de poderes, pero el poder del Señor es mucho mayor y las tinieblas tienen que retroceder. Usted y yo estábamos allá en el reino de las tinieblas, pero de allá el Señor nos ha sacado y nos ha trasladado al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces esto del reino de Dios, sí, hay unos elementos que son escatológicos, que son futuros. Es un reino que tiene una ubicación en un lugar del universo, pero también es una esfera, amén. El reino de Dios también cobija, alcanza donde están los súbditos de ese rey. El reino de Dios está aquí, donde usted vaya, va el reino de Dios, porque usted es un representante del reino de Dios. Y usted y yo necesitamos mantenernos en esa esfera celestial, gloria al Señor, en esa dimensión. Y eso hace que usted y yo seamos diferentes. No somos iguales, sí, tal vez nuestra apariencia, tal vez nuestras formas, sí son similares a las de la gente común, pero usted y yo tenemos elementos diferentes en nuestro ser. Él nos ha dado a participar, nos ha hecho participantes de su naturaleza, de la naturaleza del Espíritu. Ahora el pecado no se enseñorea de nosotros, nosotros ahora somos libres del pecado, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, ya estamos nosotros en esa esfera y no solamente es adquirir ya nuestra naturaleza, esa naturaleza de Dios, sino que es además también ser instrumentos que actúan, que obran, amén, conforme a su voluntad y que Dios nos usa para su gloria. Y podemos entonces ver maravillas, prodigios, ser testigos de ello, de milagros que Dios hace continuamente, gloria a Dios. Entonces estaba leyendo la biografía me gusta mucho leer biografías y hace ya tiempo atrás, leí la biografía del hermano Bill Dross. ¿Cuántos han leído la biografía del hermano Bill Dross? Bueno, yo les recomiendo ese libro, eso lo consiguen en Google, PDF, Bill Dross, el Pentecostal. Y si no la consigue, usted me escribe y yo se la comparto. Él fue un misionero, aparte del hermano Larsen, que llevó el evangelio a Colombia. Entonces también llegó el hermano Bill Dross. Esa biografía se llama Bill Dross, el Pentecostal. Entonces, este hermano Bill Dross, antes de ser misionero, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, él, siendo canadiense, él participaba este país de los aliados o de las fuerzas aliadas que peleaban y que luchaban contra los nazis. A él lo reclutaron y él tuvo que venir desde allá de su país con ese pelotón, con esa compañía aquí a Londres,
y estando entonces en Londres, pues él ya era creyente y él oraba y entonces cuando oraba, él terminaba hablando en nuevas lenguas y por eso lo llamaron sus compañeros Bildros el Pentecostal. A él lo conocían como el Pentecostal. El hermano Bildros, él siendo un joven todavía, él de mucha oración, y en una de sus experiencias él cuenta, porque cuenta muchísimas cosas, experiencias muy hermosas que Dios le permitió vivir, y ahora entonces él cuenta que en una ocasión le dieron salida al pelotón para que fueran que era como un día de descanso, y podían salir de allí del batallón y salir a pasear por la ciudad. Entonces dice que todos sus compañeros se fueron, pero que él tomó la decisión de quedarse orando, porque él pensaba que no tenía nada que ir a hacer allá afuera. Sus compañeros sí iban y a diferentes lugares, pero él se quedó. Y cuando él estaba orando, él dice que escuchó una voz que le dijo, ve al hospital. Y él se levantó y dijo, ¿cómo así que ir al hospital? Bueno, voy a ir al hospital, pero no sabía a cuál hospital. Pero él se va y cuando él se viste y va a salir, se da cuenta de que él, al no haber salido con el pelotón, con sus compañeros, pues que no le iban a dar autorización para salir solo. Y cuando él dice que él se fue a la puerta y cuando él ya iba llegando a la puerta, lo alcanzó un alto cargo que iba en un jeep y le dijo que para dónde iba. Y él le dijo que él tenía que ir a un hospital, pero no sabía cuál y que encima tampoco tenía ya el permiso. Entonces este alto cargo le dijo, súbase que yo lo llevo, y lo sacó del batallón y lo llevó y le dijo, lo voy a llevar a un hospital principal aquí, y lo llevó. Y él dice que cuando él llegó al hospital, él entró y cuando llegó a recepción con su vestido militar, le preguntaron que para dónde iba y él dice que él iba a visitar a alguien, pero que no sabía quién. Entonces la enfermera le dijeron, ¿y usted qué hace? Y él se acordó que él era maestro de escuela dominical. Entonces le dijo a las chicas allí que él era profesor de escuela dominical y dijeron, vamos y los llevamos entonces a la planta donde están los niños y usted ahí entonces los visita a todos ahí, hace una reunión con ellos. Hoy en día eso no se ve, hoy en día sí, eso no son los protocolos, pero en ese tiempo estamos hablando en el año, en la década de los 30, ya va a ser 100 años eso, casi 90 años. Y entonces el hermano dice que él comenta contaba en su libro, en su biografía, que él entró allí y cuando entró la enfermera le dijo, aquí están, le vamos a reunir todos los niños aquí, allí en esa habitación no vaya a entrar. Y él vio allí una habitación, la puerta así entreabierta, y entonces él pues, se quedó ahí con los niños, pero algo le dijo, bueno, el Señor le dijo que entrara a la habitación. Entonces él entra a la habitación y cuando entra hay una señora allí de rodillas orando y cuando lo ve entrar, la señora se levanta y le dice, ¿usted es pentecostal? ¿Usted es pentecostal? ¿Usted es pentecostal? Y él le dijo, sí, yo soy pentecostal. Yo estaba orando para que Dios me mandara un pentecostal porque a mi hijo le pasó una aplanadora por encima y casi todo su cuerpo está aplastado. Sus órganos vitales se mantienen, pero está muriéndose. Y todo vendado el niño ahí. Entonces dice que él impuso las manos y oró por ese niño. Y en ese momento el niño lloró y se reincorporó. Y la mamá empezó a adorar ahí, a gritar. Las enfermeras vinieron y él dice que él se fue. Cosas gloriosas. Amén. Gloria al Señor Jesús. El hermano Marcos nos cuenta que cuando estaba de misionero en Costa Rica, él allí lo llamó una hermana para que orara por su niño. Y cuando él va a orar por el niño estaba en la UCI. Y cuando él llega al hospital para orar por el niño, el vigilante le dice que no podía entrar porque el niño estaba en la UCI. Él le dice, es que yo soy pastor y yo vengo a orar por el niño. Y el vigilante le dijo, usted podrá ser el rey Juan Carlos,
pero aquí no puede entrar nadie sin autorización. Usted no está autorizado, usted no puede entrar. Y no lo dejó entrar. Entonces el hermano Marcos dice que él salió y cuando se iba a subir al coche para regresarse dijo, pero si yo vine a orar por el niño y no me dejaron entrar, pues voy a orar aquí. Dice que inclinó su rostro ahí al volante y empezó a orar y a invocar el nombre del Señor por ese niño. Y bueno, oró y se fue. Y al otro día en la mañana la mamá del niño lo llama y le dice, hermano Marcos, quiero darle las gracias por venir a orar por mi niño. Mi niño se ha recuperado y ya está en planta. Entonces el hermano Marcos le dice, uy, sí, qué bendición, gloria a Dios, me alegra mucho. Y qué lástima que no pude entrar a orar por él allá, pero yo oré por él ahí en el coche. Y la hermana le dice, hermano Marcos, el niño me dice que usted estaba dentro de la habitación con él y que usted estaba vestido de blanco y que cuando usted vino a orar por él, la habitación se iluminó y él le vio su rostro orando por usted. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? En el reino de Dios, estas cosas son posibles. En el reino de Dios, esto es algo que sucede, es algo habitual. Amén. Y nosotros nos maravillamos y adoramos a Dios por las cosas gloriosas que Él hace. Y por eso nuestra oración, Señor, venga a nosotros tu reino. Yo quiero verlo, Señor, quiero ver tus milagros, quiero ver, Señor, proezas, quiero ver maravillas, quiero ser testigo, quiero ser protagonista de ellos, Señor. Usa mi vida y cada día ir llevando, entrando más en esa intimidad con Dios y en esa relación con Dios. Señor, yo quiero tener experiencias contigo. Aleluya, gloria al Señor. Y luego entonces sigue la siguiente, aunque yo creo que no las voy a terminar todas hoy. El siguiente elemento es tu voluntad. ¿Esto se cae o qué? Vamos a ponerla aquí. Tu voluntad. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hacer la voluntad de Dios, amados hermanos, a veces como que nos cuesta. A veces pensar en la voluntad de Dios nos hace creer que Dios solamente piensa en Él y que como es lo de Él, entonces no me va a dejar realizar lo mío, porque hay cosas, sueños y anhelos que yo tengo y que quiero alcanzar, pero claro, como voy a hacer la voluntad de Dios, entonces no voy a poder alcanzar los sueños míos. Y eso es lo que de pronto nos han enseñado, lo que hemos entendido. Yo lo veía así de esa manera y como que orar por la voluntad de Dios, como que no, porque es que yo quiero esto y si yo quiero esto, Dios me va a decir que no. Yo quiero una moto, pero Dios me va a decir que todavía no, que yo para qué moto y que no me la da. Entonces más bien yo ni le pregunto, yo quiero una moto y oro por la moto, Señor, pero ni le pregunto, yo quiero que me dé la moto. Entonces, creo que ese es un pensamiento que no es verdad, eso es un pensamiento incorrecto acerca de Dios. Al contrario, la Biblia dice que la voluntad de Dios primeramente es perfecta y que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Dios no es egoísta, ni Dios quiere beneficiarse de nosotros solamente y ya. Claro que Dios quiere usarnos, pero eso Él tiene un propósito con todo ello. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y se están llevando a cabo los propósitos de Dios, a su vez Dios nos está permitiendo cumplir también nuestros propósitos, nuestros sueños. Dios nos va guiando para que lleguemos y disfrutemos de lo mejor. Amén. Gloria al Señor. Cuando una persona dice, hágase tu voluntad, su vida está haciendo la diferencia. Es diferente. La vida de una persona que anda bajo la voluntad de Dios es diferente a una persona que anda bajo su propia voluntad. Y eso lo encontramos allá, 2 personas que dijeron, hágase tu voluntad. Y entonces María, bueno, encontramos antes de María, encontramos al padre de Juan el Bautista, a Zacarías,
que dice la Biblia que Zacarías, su esposa era estéril, ya era una señora mayor y ya no había posibilidad de tener hijos, pero un día se le presenta un ángel y le dice a Zacarías que su esposa tendría un hijo y él le pregunta, ¿y yo cómo hago para que esto sea? Es decir, ¿cómo hago para entender esto? ¿Cómo hago para creerlo? ¿Cómo hago? Ahí, no sé, no hay una evidencia. El ángel le dice que para Dios no hay nada imposible y que quedaría mudo por cuanto no creyó. ¿Cómo será esto? El ángel 6 meses después, el ángel Gabriel se le aparece a María, se le presenta a María, la saluda y le dice a María que ella tendría un hijo. Y entonces María le dice, ¿y cómo será esto si yo soy una mujer que no ha conocido varón? Y el ángel le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le dice que su prima Elizabeth está encinta, la madre de Juan el Bautista, porque no hay nada imposible para Dios. Y aquella que antes era llamada estéril, ahora tiene 6 meses de embarazo. Y ella, María, dice, he aquí tu sierva, hágase conmigo tu voluntad. El Señor Jesucristo, cuando Él estaba allá en el huerto del Getsemaní, allá lo encontramos al Señor con una presión, una tensión muy fuerte por lo que estaba viviendo. Y ahora entonces el Señor está orando. Y dice la Biblia que allá cuando Él estaba orando, sudaba. Y el sudor era como grandes gotas de sangre. Cuando el Señor sudaba había tanta tensión, tanta presión tenía, que los vasos sanguíneos colapsaron y reventaron los vasos sanguíneos de la piel y se mezclaron con el sudor que salía por los poros. Y cuando el escritor del Evangelio lo vio, él dijo que estaba sudando sangre. Eso se llama hematoidrosis en el campo de la medicina. Eso existe, eso es real. Y muy pocos casos suceden así, pero el Señor tenía tanta presión moral y tanta angustia tenía que sudaba de esa manera. Y allí Él estaba allí diciendo, Padre, por favor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahora entonces el Señor acepta la voluntad. Vea, cuando María aceptó la voluntad de Dios, cuando Jesús acepta la voluntad de Dios, ahora la historia del mundo se parte en dos. Ahora hay una diferencia. Cuando tú y yo aceptamos, Señor, yo quiero que me guíes a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor. ¿Y cómo, pastor, cómo hago yo para saber la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, todo lo que uno vaya a hacer, primero páselo por el filtro de la palabra. Si eso es, como dice la Escritura, honesto, si es puro, si es de buen nombre, todo esto, si es digno de alabanza, entonces ahí ya hay un primer filtro. Todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo siempre pensando en que si yo estoy haciendo le agrada a Dios, si lo que yo estoy haciendo le conviene a mi vida espiritual, entonces yo voy a seguir por ahí. Y ya hay momentos donde puntualmente Dios le va guiando a uno cuando uno es una persona que tiene intimidad, que tiene relación con Dios. Amén. Descubrir la voluntad de Dios. Y voy a terminar con los otros los vamos a dejar para la próxima semana. Vamos aquí en este punto, que es el pan nuestro de cada día. Entonces uno va haciendo, digamos, allí las escalas, va tomándose su tiempo y va orando y va meditando en lo que está orando y va haciendo una oración con entendimiento. Y ahora entonces el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí nos está hablando de la provisión para la necesidad
concreta para la necesidad de hoy. Amén. Y entonces, cuando nos dice el pan nuestro, no nos está diciendo que le pertenezca a otros, sino que ya podemos entender que ya hay una provisión ya apartada para nosotros. Y ya Dios tiene una bendición para nuestra necesidad, porque está diciendo el pan nuestro, yo me apropio de esa bendición, ese pan, dánoslo hoy. Ese no es para mañana, no es para dentro de 15 días o un mes, sino que, Señor, por eso dice, no se preocupen por el mañana, qué van a comer o qué van a vestir, no se preocupen por el techo tampoco, tranquilos que cada día trae su propio afán, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás llegará por añadidura. Nos está hablando de que no tengamos angustia o preocupación, solamente que cada mañana, porque al fin y al cabo, cuando nosotros leemos la Escritura, encontramos que el pan hay que buscarlo es en la mañana. ¿Cómo lo encontraban los israelitas el maná? Ellos tenían que ir por la mañana y tenían que ir muy temprano antes de que saliera el sol a buscar ese pan. ¿Y cómo lo buscaban? Ellos no iban a buscar, a cogerlo encima de la carpa. El pan, ellos iban allá y se tenían que arrodillar porque tenían que recogerlo que estaba en el suelo y tenían que ser diligentes porque si se quedaban durmiendo hasta tarde, entonces salía el sol y el maná se derretía. Entonces hay que salir, esto nos está dando una lección aquí de que hay que ir temprano a los pies del Señor. Antes de uno irse a trabajar, lo primero que tiene que hacer uno es cuando pone el pie, ahí mismo poner las rodillas, hincarse ante nuestro Dios y decir, Señor, aquí estoy, me voy a enfrentar hoy con el mundo, me voy a enfrentar hoy con la vida, Señor, por favor, toma mi vida, guárdame, Señor, y hacer esta oración. Amén. Vamos a estar en nuestros pies. Gloria al Señor. El próximo domingo vamos a ir concluyendo. Aquí estamos en la quinto escalón y nos quedan 2 para el próximo domingo donde hablaremos acerca de la oración de intercesión. Hay algo que se llama neuronas espejo en el cerebro. Y entonces esto de neuronas espejo, dicen los neurólogos, la neurociencia habla de que estas neuronas están por todo el cerebro y se activan mediante estímulos visuales o algunos, es decir, mediante los sentidos se activan estas neuronas. Y estas neuronas lo llevan a uno a imitar. No lo hace de manera consciente, sin proponérselo. Termina uno imitando. Si alguien, y dicen que ese estudio nace a raíz de cuando una persona bosteza. ¿Por qué una persona bosteza y por qué se contagia el bostezo y terminan todos bostezando? Es eso porque están contagiosos. Son neuronas que están allí y que de manera inconsciente se activan y terminan haciendo, y de pronto si alguien se está riendo, y hay cosas que se aprenden, que se van imitando y se aprenden por la imitación. Se dice que esto, sobre todo los niños, a su temprana edad, donde están esas neuronas allí, donde más trabajan. Entonces, ayer nos lo decía allá en la enseñanza que recibimos ayer allá en el Congreso de Maestros. Los niños son los que más, esas neuronas están allí activas y están trabajando en ellos. Y ellos están viendo la conducta del adulto y la están imitando, están aprendiendo por imitación. Entonces, si un niño lo ve a uno, que uno ve un insecto, una araña o una hormiga, y usted pisa la hormiga, ese niño va a aprender que las hormigas son malas. Y cuando ve la hormiga las va a pisar. Y si ve una araña, no, ay, pobrecita, si usted dice pobrecita la arañita, venga, pongámosla por aquí.
el niño va a aprender que la arañita, pobrecita, es un animal, es un insecto y es inofensivo. Y si usted ve una cucaracha, usted dice, ay, qué asco. Si usted juega con la cucaracha, el niño va a aprender a jugar con la cucaracha. Si usted tiene fobia a la cucaracha, el niño va a saltar cuando vea la cucaracha. Entonces va imitando. Y nosotros en nuestra vida, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y nosotros somos niños en los caminos de Dios, en el reino de Dios. Nosotros somos niños en el reino de Dios. Y entonces debemos ser imitadores. Y alguien decía que Jesús oraba para dar ejemplo. La vida de Jesús fue una vida de oración. Y lo que el Señor Jesús hacía, nunca lo hacía por aparentar algo, para enseñar algo por apariencia, no. El Señor lo hacía porque realmente lo necesitaba. Porque Él oraba porque Él sabía que necesitaba orar. En su humanidad necesitaba la fortaleza de la divinidad que estaba en Él. Su humanidad se doblegaba ante la divinidad que habita en Él. Y si Jesucristo, siendo quien era, Dios manifestado en carne, sabía la importancia y practicaba la oración, seamos imitadores de Jesús. Necesitamos orar. Y este bosquejo, este mapa que el Señor nos dejó, es para que nosotros sigamos esos pasos, para que podamos practicar la oración y no nos perdamos, porque nos podemos perder allí en el pensamiento, se nos van las ideas. Pero si usted practica la oración y practica esos pasos, hermano, usted va a crecer en la oración. Gloria al Señor Jesucristo. Necesitamos decirle al Señor que en esta iglesia Dios derrame espíritu de oración. Aquí hay gente que ama la oración. Aquí hay gente que cuando ora se compunge al orar. Aquí hay gente que cuando ora en el Espíritu. Hay gente que sabe orar. Hay gente que ora en el Espíritu. Hay gente que habla en nuevas lenguas. Pero todavía hay muchos que están ahí en el proceso, que están ahí aprendiendo, que están creciendo en esto de la oración. Mi hermano amado, no es tan importante saber uno de escatología. No es tan importante uno saberse la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Todo eso es necesario, es hermoso. Lo más importante es tener una relación con Dios, una relación fuerte, una relación inamovible con nuestro Dios. Y esa relación se cultiva a través de la oración. Puedes llegar como llegues, como sea, porque hay gente que dice, no, yo estoy mal con Dios, yo más bien me alejo. Cuando esté bien, vuelvo. Cuando esté bien con Dios, cuando yo esté haciendo las cosas bien, cuando yo me pueda portar bien ahí. No, ahora. Cuando has pecado, cuando has ofendido, cuando el enemigo te quiere alejar, es cuando más tienes que acercarte y más buscarle y más doblar tus rodillas y pedirle al Señor que te ayude, que te sostenga, que te fortalezca, que te bendiga. Y todo eso lo puedes hacer a través de la oración. Y a veces uno ve luchando a los creyentes sus propias batallas. Y como que uno dice, yo quiero ayudarle a pelear esa batalla, yo quiero pelear su batalla. No, hermano amado, podemos ayudarle a pelear sus batallas, pero jamás podremos pelear tus batallas. Y tienes que aprender a pelear tus batallas de rodillas, porque de rodillas es donde obtenemos la victoria. Gloria al Señor Jesús. Y yo quiero proponerles esta semana, hermanos amados, a las 5 de la mañana. Yo no sé cuál petición usted tenga, pero yo quiero ayudarle en esa batalla. Y que esta semana o estas 2 semanas que vienen practiquemos esta oración. A las 5 de la mañana tú te levantes, que tú me digas, pastor, esta es mi petición y yo estoy contigo ahí.
Pastor, está mi petición y sigo durmiendo. No. Así no lo voy a hacer porque es tu batalla. Yo quiero ayudarte a pelear tu batalla. Entonces que a las 5 de la mañana nos conectemos en el Espíritu y estemos orando de 5 a 7. Si tú puedes de 5 a 6 porque tiene que, no pasa nada, de 5 a 6. O si tú dices no, de 6 a 7 porque el cuerpo necesita descansar. Hermano, descanse bien. Acueste tempranito, como por tarde a las 10 de la noche. Y entonces usted va a dormir sus 7 horas, como mínimo 7. Ojalá durmiera a las 8. Pero que usted pueda no dejar esto. Orar, practicar la oración. Y que a las 5 de la mañana estemos orando y que usted diga, pastor, yo ahí a las 5 y toda la semana estemos orando. Si usted dice, no, yo es que a esa hora no puedo a otra hora. Usted me manda la petición y usted se arrodilla, pero es para cumplir, porque los votos de oración hay que cumplir. No, que yo hice y ya no lo hice, ya. Haga ese voto de oración. Yo no sé cuál es su petición, pero vamos a practicar la oración y vamos a ver cosas gloriosas, porque cuando una iglesia se arrodilla a orar, cuando una iglesia practica la oración, y yo sé, porque ustedes me lo han dicho, pastor, tengo esta dificultad, tengo esta preocupación, tengo este problema. Y porque es natural, porque es obvio. Estamos en este mundo y tenemos luchas y tenemos batallas que librar. Pero, amados hermanos, no nos conformemos. Es que el problema es no conformar. Bueno, pues ya, aquí que me lleve la corriente. No, tenemos un Dios poderoso a quien clamar. Y cuando tú te pones en las manos de Dios, las circunstancias tienen que cambiar. Si no cambian las circunstancias, y yo voy a hacer que cambien las circunstancias. Algo tiene que suceder. Y yo me pongo a orar. Y es un problema de salud, es un problema de hogar, es un problema de economía, el problema que sea. Es un problema espiritual. En el nombre de Jesús, el demonio tiene que huir. Vamos a orar en esta hora.